Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y feliz Día de la Madre. Aquellas que sois madres, pues muchísimas felicidades. Y los que tenéis la suerte de tener una madre que os quiere y os cuida, aprovechadlo. Es la mayor suerte que se puede tener en la vida. Pues eso, que muchas felicidades. Y hoy tenemos que hablar de la noticia de esta semana, que ha sido el apagón que se produjo el lunes. El 28 de abril de 2025, España se quedó a oscuras, a las 12:33 concretamente. Un apagón masivo que dejó sin luz a millones, paralizó ciudades, colapsó trenes y obligó a hospitales a tirar de generadores. Portugal, que depende de nuestra red, pues también se fue al garete. Pérdidas, pues 800 millones de euros en un día. ¿Y qué hizo Pedro Sánchez? Bueno, reunirse con las eléctricas, montar una comisión para investigar y, cómo no, culpar a las empresas privadas y a la derecha. Eso que no falte, porque en el mundo de Sánchez la culpa siempre es de otros, de la derecha y la ultraderecha. Beatriz Corredor, que es la presidenta de Red Eléctrica y exministra socialista, tardó 3 días en hablar. Y para eso, con los medios afines, no te creas que dio una rueda de prensa, se fue a Lo Ser, Lo País y los medios afines. Su gran excusa: no culpen a las renovables, ni una explicación técnica, ni una dimisión, nada. Con un sueldo de 546.000 euros al año y 2,8 millones acumulados en 5 años, se va a mover ella del sillón, vamos. Y mientras, el gobierno sigue sin aclarar qué pasó en esos 5 segundos, en esos 5 teóricos segundos, en los que se esfumaron 15 gigavatios. ¿Un fallo humano? ¿Una infraestructura obsoleta? ¿O el dogma renovable llevándonos al abismo? Sánchez prefiere mirar a otro lado y si puede, pues oye, le echa el muerto al PP. En esto no ha pillado vos, fíjate, en esto ha pillado el PP. Le echa el muerto al PP y adelante. El apagón, desde luego, lo que no fue un rayo caído del cielo. Fue el resultado de años de obsesión del PSOE con las renovables, especialmente con la solar, y todo a costa de la estabilidad del sistema. Desde 2020, Red Eléctrica ya estaba advirtiendo: la integración masiva de fotovoltaicas pone en riesgo la red. ¿Por qué? Pues porque el sol no siempre brilla y las placas solares no aportan inercia mecánica, inercia eléctrica para estabilizar la frecuencia cuando hay un fallo. El 28 de abril, con la solar a tope, una pérdida repentina en el suroeste desencadenó el colapso. ¿Coincidencia? Pues no, negligencia. Punto. Sánchez y su ministra Teresa Rivera han vendido las renovables como la panacea, pero han ignorado las señales. España tiene una interconexión con Europa de risa, que es del 3 o entre el 3 y el 5% frente al 10% que exige Bruselas. Es decir, solo pasa entre un 3 y un 5% de la energía entre España, Francia, España, Marruecos, y Bruselas lo que te aconseja es que haya un 10% de intercambio, porque eso ayuda a darle estabilidad a la red. Pero es que además nuestra red está absolutamente envejecida. Hay apenas 400 kilómetros de nuevas líneas en años. Y mientras, el PSOE pues lo que planea es cerrar las nucleares, que sí garantizan estabilidad, y las va a cerrar de aquí al 2035, por un puro, pues interés partidista. Ese día, el día del apagón, 5 de los 7 reactores nucleares estaban parados. ¿Casualidad otra vez? No, ideología. El integrismo verde de Sánchez, que nos ha dejado con una red absolutamente vulnerable, y cuando todo se vino abajo prefirieron echar la culpa a las eléctricas antes que asumir su fiasco. Hablemos de Beatriz Corredor, la abogada socialista que Sánchez colocó en Red Eléctrica en 2020 sin experiencia en energía. Su currículum: ministra de Vivienda con Zapatero y fiel al sanchismo. Su sueldo: más de $500,000 al año. Su reacción al apagón: desaparecer 3 días y luego decir que todo estaba bajo control. Bajo control, dile a los millones de personas que se quedaron sin luz, Beatriz. Bueno, pues Corredor insiste en que las renovables no tuvieron la culpa. Pero claro, es que los técnicos dicen otra cosa. Hay informes eléctricos de Red Eléctrica que han sido filtrados por la prensa y que apuntan a un fallo en la gestión de la fotovoltaica como trigger, como detonante, como gatillo. Y mientras, ella se lava las manos. Sánchez la protege. ¿Por qué? Pues porque Corredor es el perfecto escudo, una socialista leal que no va a cuestionar el dogma renovable ni a destapar las vergüenzas
del gobierno y además es amiga de él desde hace como 18 años, eran concejales juntos y se hizo amigo también de Begoña, le patrocinó cositas de estas de Begoña, de la España vaciada y tal. Pero bueno, la opacidad tiene un precio y los españoles lo pagamos con apagones y con facturas disparadas. Y ahora te cuento cómo intenta salir de esta el PSOE. Pero antes, los medios de comunicación no te cuentan la realidad, sino la visión de la realidad que le interesa a quienes les pagan. No les interesa que pienses por ti mismo, sino simplemente vender su relato. Es imposible tener una visión completa de lo que te está pasando y de cómo te afecta si simplemente ves la televisión o lees la prensa. Este canal no recibe subvenciones de ningún organismo gubernamental, así que solo nos debemos a ti. Si quieres estar enterado de las acciones con las que te castiga el gobierno, con un enfoque jurídico, un poquito de mala leche, eso sí, y un mucho de retranca gallega, este es tu canal. Suscríbete, activa las notificaciones y así no te perderás ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, continuamos. Pues como te decía, el manual de Sánchez es predecible. Si algo sale mal, culpa al PP o a las empresas privadas. Mira, hoy no le ha tocado ni a Juan Roch ni a Mancio Ortega. Casualidad. Pero bueno, tras el apagón, el gobierno señaló a las eléctricas privadas. Aunque Red Eléctrica, con su 20% de capital público y la dirección socialista, es la que gestiona la red. Luego Sánchez acusó al PP de ignorancia por defender la energía nuclear y pedir un plan de seguridad energética. Ignorancia, sí. Lo que es ignorante es ignorar 5 años de advertencias técnicas mientras persigues titulares verdes y ecosostenibles. Eso lleva años demonizando a las empresas privadas para tapar su propia incompetencia. Pero la realidad es que el apagón no fue culpa de Iberdrola o de Endesa, sino de una red colapsada por decisiones políticas. Y mientras Sánchez señala a la derecha, evita hablar de lo que realmente importa. ¿Por qué no hay un plan nacional de seguridad energética? ¿Por qué no se invierte en interconexiones? ¿Por qué se premia la lealtad política sobre la competencia técnica? Porque el apagón no solo expuso la fragilidad de nuestra red, también sirvió como cortina de humo para los escándalos del PSOE. En abril de 2025, el caso Koldo seguía coleando, con nuevas revelaciones sobre comisiones en contratos de mascarillas y ahora que acaban de salir pues las facturas de los restaurantes de la Tragantía, de la Chalana, etcétera, etcétera, que le pasaban al Partido Socialista. 3.000 euros al mes en comidas de Ábalos, Koldo y sus amigos, ¿no? Y la investigación del Tribunal Supremo sobre Begoña Gómez, que es la esposa de Pedro Sánchez, por presunto tráfico de influencias, estaba en pleno apogeo el mes pasado y sigue este mes. Y justo cuando la empresa empezaba a apretar, ¡zas!, el apagón. De repente Sánchez tenía una excusa para desviar la atención. Y en lugar de responder por los escándalos, se puso a hablar de responsabilidad empresarial y a prometer lo de siempre. Comisiones de investigación que, oh, qué sorpresa, no han dado resultados, no van a dar resultados y no van a servir absolutamente para nada. Es la táctica de siempre. Cuando el sanchismo está contra las cuerdas, encuentra una crisis para hacerse la víctima y señalar a otros. Pero mira, que los españoles no somos tontos, o al menos no todos, ¿eh? Y sabemos que un apagón no borra las sospechas de corrupción y que Sánchez usa estas crisis para mantenerse en el poder mientras su partido se hunde en el fango. Tanto que hablaban de fango ellos, ¿verdad? El fango, la fachosfera y tal. No, fango el vuestro. Desde el punto de vista jurídico, la opacidad del gobierno y Red Eléctrica podría tener consecuencias. La ley del sector eléctrico obliga a garantizar la continuidad del suministro y un fallo de esta magnitud podría derivar en sanciones administrativas o demandas civiles por daños de millones, de cientos de millones de euros. La ley de transparencia también exige que el gobierno rinda cuentas, pero Sánchez y Corredor parecen alérgicos a las explicaciones. Si los afectados, los ciudadanos, las empresas, los hospitales, deciden ir a los tribunales, el PSOE podría enfrentarse a una avalancha de pleitos, que me parece a mí que va a saturar a la abogacía del Estado. Además, la Agencia Española de Protección de Datos podría investigar si hubo filtraciones o mal uso de la información durante la gestión del apagón, algo que ya se está rumoreando en Twitter, ¿no? Y a nivel europeo, el incumplimiento de las directivas de interconexión eléctrica podría costarle a España multas millonarias. Bueno, a España, a ti y a mí, que los pagamos con nuestros impuestos. ¿Va a responder a alguien?
Con Sánchez al mando ya te digo yo quién va a responder. Mira, como ciudadanos tenemos que exigir una investigación independiente, no una pantomima controlada por el PSOE, la dimisión de Corredor por su gestión desastrosa y un plan energético que priorice la estabilidad sobre los dogmas verdes. Sánchez no puede seguir escondiéndose tras su sonrisa y sus tweets. La DUD no vuelve con propaganda y los españoles merecemos un gobierno por lo menos que no nos deje a oscuras, literal y figuradamente. Y mientras tanto, ¿a qué se dedica el gobierno? Pues a doxear tuiteros. Ahora te lo explico, pero antes solo 20 segundos para el mensaje de nuestro patrocinador. Déjame comentarte que este vídeo está patrocinado por Procis, ya sabes, la marca líder en nutrición deportiva y comida saludable. No solo tienen proteínas y suplementos dietéticos, también tienen comida de todo tipo, ropa deportiva e incluso menaje del hogar. Date una vuelta por la web de Procis y ya sabes, con el código LEURO tienes un 10% de descuento en toda la web. Como te decía, Óscar Puente, el ministro de Transportes, ese hombre ha elevado el arte de bloquear a gente en X a la categoría de arte, vamos, o de deporte nacional. ¿Critica su gestión? Te bloquea. ¿Mencionas algo que huela a patriotismo? Te bloquea. Pero este mes ya dio un paso más allá. Esta semana pasó de bloquear a jalear el doxeo. Es el caso de Muy Mona o Capitana España, ¿no? Y son el ejemplo perfecto. Esta usuaria, Muy Mona, defendió al tuitero Capitán Bitcoin, que es un tío que ha sido acosado por la izquierda. Y Puente retuiteó un mensaje acusándola de estar vinculada a gentuza que publicaba fotos de menores. Pruebas cero. Rectificación, menos aún. Muy Mona exigió una disculpa pública y anunció posibles acciones legales. Pero Puente, lejos de recular, siguió azuzando a sus seguidores que parecen tener un doctorado en linchamiento digital. Y no es un caso aislado, ¿eh? Puente usa Twitter como un patio de recreo donde señala a cualquiera que discrepe, desde periodistas, como Vito Quiles, hasta anónimos que no comulgan con el dogma del gobierno. Esto no es solo un ministro con demasiado ego y poco tiempo, es un ataque a la libertad de expresión disfrazado de actividad tuitera. Un alto cargo usando su posición para linchar a ciudadanos debería ser un escándalo. Pero en España parece que pues es martes por la mañana, que es que da un poco igual. Y si Puente es el presente, los Redbirds son el pasado reciente de la persecución en redes. Este grupo, que sigue activo en Twitter y sigue desde hace unos años, se autoproclamaba guardián de la corrección política. Su misión, cazar a cualquiera que oliera conservador, a patriota o simplemente que no aplaudiera al unísono las políticas de la izquierda. No se limitaban a debatir, reportaban cuentas masivamente, coordinaban campañas de acoso y en los peores casos pues te practicaban el doxing, sacaban tu nombre, tu trabajo, tu dirección, todo valía para silenciar al disidente. Un caso paradigmático es el de Capitán Bitcoin, un enfermero y escritor con más de 530.000 seguidores que se convirtió en el enemigo público número 1 por criticar la dictadura progre. Su pecado, pues hablar claro sobre la hegemonía cultural de la izquierda y el riesgo de perder el trabajo pues por llevar una bandera española. Resultado, acoso constante, doxeo y finalmente el cierre de su cuenta. Los Redbirds y sus herederos no buscan dialogar, buscan destruir. Y lo peor es que Puente, con sus retweets y sus palmaditas digitales, parece encantado con estas tácticas. Pero es que además te cuento, fíjate lo que me hicieron a mí. A mí me llegaron a tumbar una cuenta mediante reportes automatizados diciendo que yo me hacía pasar por Pablo Franco. ¿A qué alucinas? Bueno, pues me tiraron la cuenta y a día de hoy no la he recuperado, una cuenta que tenía creo que con 10.000 seguidores o una cosa así, porque dijeron que yo me hacía pasar por Pablo Franco. Delirante. Pero bueno, la libertad de expresión en España lleva años en la cuerda floja. Y lo de Puente, pues es solo la última estocada. Desde los Redbirds hasta los linchamientos actuales, la verdad es que el patrón es claro. Si no sigues la línea oficial, te exponen, te acosan o te silencian. La izquierda, que se llena la boca tanto hablando de democracia y que llama fascista a todo el mundo, parece alérgica a la disidencia. Y lo más irónico es que mientras Puente señala a anónimos, el gobierno impulsa leyes que, bajo la excusa de combatir la desinformación, dan al Estado más poder para controlar lo que decimos en redes.
El resultado, pues que la gente se va de España, desde Begoña Gerpe, UTBH, toda esta gente se acaban yendo a Andorra, no ya solo por un tema fiscal, ¿no?, sino por temas de libertad de expresión, en el caso por lo menos de Begoña Gerpe, ¿no?, que ya le metieron una denuncia por delito de odio. Y esto no es solo una cuestión de tweets, es un síntoma de un problema mayor, la normalización de la censura y el acoso digital como herramientas políticas. Cuando un ministro aplaude el doxeo, pues la verdad está diciendo que la libertad de expresión es negociable, ¿no?, que tu derecho a opinar depende de si le caes bien al poder. Y eso, en un país que presume de democrático, es simplemente inaceptable. En fin, que todo vale al PSOE para tapar sus vergüenzas, desde taparlas con un apagón en el que se muestran como víctimas y no como responsables y además se hacen pasar por los que nos salvaron del apagón, hasta montar una campaña en Twitter para callar a todas las voces discrepantes. Es genial todo. Y si has llegado hasta aquí, supongo que es porque te ha gustado el vídeo, así que por favor dale like al vídeo, que es gratis, ese pulgar hacia arriba y que ayuda a que el algoritmo de YouTube nos posicione. Déjame en comentarios cuál crees que va a ser la próxima que va a liar este Partido Socialista para tapar sus casos de corrupción. Y muchísimas gracias a todos los que me apoyáis por Twitch, a los que me apoyáis por Kik, a los que donéis suscripciones, a los que donáis bits y sobre todo muchísimas gracias a todos los miembros del canal. Sin vosotros no podría hacer nada de esto. Así que un saludo y hasta mañana.